La aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. San Juan Pablo II. Estás escuchando Buscando al Maestro, tu podcast en donde descubrirás datos curiosos, anécdotas interesantes y mucho más de nuestra fe católica. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a su podcast favorito, Buscando al Maestro. El día de hoy les tenemos un nuevo capítulo que se hablará acerca de San Juditas Tadeo. San Judas Tadeo es santo patrono de las causas difíciles y desesperadas y de la iglesia armenia. Actualmente es uno de los santos patronos más invocados por la gente, que le encomienda sus complicaciones, teniendo una gran popularidad en Europa gracias a que los dominicos comenzaron a trabajar en la actual Armenia y que se propagaría nuevamente a partir del siglo XIX en Italia y España, extendiéndose por América Latina y finalmente a Estados Unidos. La influencia más notoria se puede ver alrededor de América Latina, sobre todo en Perú, Panamá, México, Guatemala, Chile y Cuba, donde es especialmente venerado en diferentes templos y parroquias, e incluso grupos apostólicos. Alrededor del mundo, se recuerda en la fiesta junto con San Simón, otro de los apóstoles, el día 28 de octubre. Incluso algunos tradicionalmente lo recuerdan cada 28 de mes. A él se dedican oraciones, novenas y numerosas peregrinaciones, principalmente a sus templos, a los que son dedicados a él. Se pide la intercesión ante, como ya decíamos, causas difíciles, ante muchas cosas, para que él interceda ante Cristo. Y ahora vamos a empezar con la biografía. A pesar de los pocos datos que se tienen sobre su vida, gracias a las escrituras, se sabe que los santos Simón y Judas Tadeo son primos de Jesús, deduciendo que su padre Alfeo era hermano de San José, mientras que su madre, María de Cleofas, era prima de la Virgen María. Esto nos indica que Santiago el Menor y Judas serían sobrinos de San José y la Santísima Virgen. Claro, y aquí tenemos como que el primer rasgo sobre cómo lo representan, porque actualmente creo que todos hemos visto una imagen de San Juditas, y creo que a varios, al menos a mí desde pequeño, me parecía que era muy parecido a Jesús, y no es una coincidencia, es porque eran primos y porque se parecían físicamente. Judas Tadeo aparece como último en la lista de los 2 apóstoles de Jesucristo. No se sabe exactamente cuándo ni cómo entró a formar parte de los discípulos. San Lucas le llama Judas de Santiago. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Juan Evangelista aclara: Judas, no el Iscariote. También es reconocido simplemente como Tadeo en los evangelios de Mateo y Marcos. Esta distinción causada porque los evangelistas se sentían avergonzados de tan solo mencionar el nombre de Judas Iscariote, discípulo que traicionó a Jesús. Y aquí tenemos el por qué a veces hay tanta confusión, o por qué los estudiosos siguen debatiendo si se habla de la misma persona. Y es porque ellos, como se llamaba igual que el que traicionó a Jesús, no querían poner que se llamaba Judas, por eso lo llamaban de diferentes maneras, o aclaraban que no era el Judas que uno no era pensaría. El traicionero. Exactamente. Sino el buena onda. El nombre de Judas es una palabra hebrea que significa alabanzas sean dadas a Dios. Judas Tadeo perteneció al llamado tercer grupo de apóstoles, junto con Simón el Cananeo o Simón el Celote y Judas Iscariote, definidos como los apóstoles más judaizantes. Vamos hablando un poco del encuentro con Cristo. Y para esto tenemos que decir que aunque su encuentro con Cristo fue literal, debido a que fue uno de los 12,
y que siempre estuvo cercano a él, se puede distinguir su participación en la última cena, que está contenida en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, en el versículo 22. Le preguntó Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. A lo que el Papa Benedicto XVI escribió también: nosotros preguntamos al Señor, ¿por qué el resucitado no se ha manifestado en toda su gloria a sus adversarios para mostrar que el vencedor es Dios? ¿Por qué solo se manifestó a sus discípulos? La respuesta de Jesús es misteriosa y profunda. Al resucitado hay que verlo y percibirlo también con el corazón, de manera que Dios pueda poner su morada en nosotros. El Señor no se presenta como una cosa, Él quiere entrar a nuestra vida y por eso su manifestación implica y presume un corazón abierto. Y bueno, entonces tenemos que pues al primer santo en el que literalmente sí se encontró con Cristo. Nosotros regularmente usamos ese término pues no indicando eso, pero por primera vez era alguien cercano a Cristo. Y entonces pues como que en la última cena es donde él, al expresar pues esa duda, es cuando recibe esa respuesta tal vez que no esperaba, pero que lo llevan a ser este gran predicador que acabó siendo. Posteriormente sabemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles que era uno de los que esperaban fervientemente la venida del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento es que se sabe muy poco de la vida de Judas Tadeo. En este punto es donde pues debemos distinguir entre dos tradiciones, la oriental y la occidental. De acuerdo a la tradición oriental, se dice que San Judas habría muerto en Beirut de Edesa, además agregando un relato a su vida conocido como la leyenda de Abgar, registrada por el historiador Eusebio, pero se sabe que no era el mismo San Tadeo del que se habla. Para la tradición occidental, de acuerdo a lo que aparece en la liturgia romana, Judas pasó por Galilea y Samaria para dirigirse con el paso de los años a Siria, Armenia y la antigua Persia. En esta zona encontró a Simón y juntos predicaron y lograron el bautizo de miles de babilonios y personas de otras ciudades cercanas. Pero como siempre, el seguir a Cristo y proclamar el Evangelio suscita seguidores y enemigos. Al entrar a la ciudad de Suamir, fueron sorprendidos por 2 hechiceros paganos llamados Saroes y Arfaxad, que les arrestaron y los llevaron ante el Templo del Sol, donde se les ordenó dar culto a la diosa Diana, renegando con esto a Cristo. Se narra que Judas Tadeo rechazó esta orden y declaró como falsos los ídolos paganos, y que en ese instante 2 demonios horribles salieron del templo destruyéndolo. La gente presente en esa escena, asustada y enfurecida, se abalanzó con ferocidad sobre los 2 apóstoles, que fueron asesinados brutalmente. Antes de morir, San Judas miró hacia Simón y le dijo que veía al Señor que los llamaba hacia él. De acuerdo a esta tradición, a Judas Tadeo le habrían aplastado la cabeza con un mazo y se la habrían seccionado con un hacha. Al conocer la noticia de la muerte de estos apóstoles, el rey Acab de Babilonia invadió el lugar con sus soldados, recogiendo los cuerpos de Judas Tadeo y Simón el Cananeo, y se llevó los mismos a la ciudad de Babilonia. Cuando los musulmanes invadieron Babilonia, los restos fueron sacados secretamente y llevados a Roma. Y entonces tenemos aquí la historia de cómo fue martirizado San Judas Tadeo,
por pues siempre conservar esa fe. Y encontramos esa referencia a su nombre que anteriormente escuchábamos, el valiente, el fuerte para defender su fe. Y lo encontramos así, en entregar la vida por Cristo y defendiendo sus creencias. Después de ahí se sabe que en el año 800 el Papa León III le presentó a Carlomagno un conjunto de restos óseos, declarando que eran las reliquias de ambos santos. Carlomagno habría conducido una parte donada de esas reliquias a Francia. Hoy en día, la mitad, o bueno, una parte de esas osamentas se quedó en una cripta de la Basílica de San Pedro, y otra parte en la Basílica de San Saturnino de Tolosa en Toulouse, Francia. A San Judas Tadeo se le atribuye una de las cartas del Nuevo Testamento, de las que se suelen llamar católicas, porque no estaban dirigidos a una iglesia en particular, sino a un círculo más amplio de destinatarios. Esta carta se dirige a los que han sido llamados amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo. Para este motivo también expresó el Papa Benedicto XVI que la carta tiene como preocupación central alertar a los cristianos ante todos los que toman como excusa la gracia de Dios para disculpar sus costumbres depravadas y para desviar a otros hermanos con enseñanzas inaceptables, introduciendo divisiones dentro de la iglesia, alucinados en sus delirios. Entonces tenemos que esta carta pues va dirigida a que la gente mantenga su fe, porque desde que surge el movimiento pues comenzaba a haber estas divisiones, estas diferencias, y pues él no estaba de acuerdo con que se malinterpretara y que se le diera como que ese entorno tan distinto a la enseñanza de Jesucristo que él vivió de cerca. Incluso, como escuchamos un poquito antes, él era del grupo que incluso buscaba que todos siguieran las tradiciones judías. Entonces pues creo que tenemos como que todo su tinte plasmado en esta carta que él envía a los cristianos en general. Sí, y muy acertado como dices. Aquí pues, no sé, me surge la idea de que, pues así como él hablaba de, pues, no desviar a otros con enseñanzas inaceptables, o bueno, haciendo divisiones o desviaciones, pudiéramos también decirlo de la fe incluso. Pues curiosamente a San Judas a veces se le atribuyen, o no sé hasta qué punto, pues ciertas creencias. No sé, yo veo incluso que, por ejemplo, por aquí el día que es fiesta de San Judas, pues no sé, hay un desfiladero de gente y mucho, pues se ha desvirtuado. Sí. Entonces, no sé, se escucha como famoso en... Claro. Y que incluso como gente más popular, no creyente es devota a él, cuando él, pues como podemos leer en su carta, no le caían bien esas personas que tomaban las ideas y las retorcían. O sea, él lo expresó así. Y pues ahora tenemos, bueno, al menos aquí en nuestro caso particular en México, pues esa influencia de ese culto a San Judas, que muchas veces no es católico, a veces ni siquiera es religioso, a veces no tiene nada que ver, pero que se ha ido formando y que sigue arraigado entre la gente. Incluso en su carta, él compara estas doctrinas e ideas diferentes con ángeles caídos y dice que se han ido por el camino de Caín. Este lenguaje tan polémico, como dice el Papa, es para llevar ese mensaje de siempre considerar y conservar la identidad de nuestra fe, con fuerza, claridad y valentía ante estas contradicciones que el mundo nos presenta. Y es precisamente eso. Él defendía todo lo contrario y, bueno, en la actualidad es una imagen que a veces representa para otras personas otra cosa. Finalmente tenemos que
San Judas Tadeo fue declarado como santo mucho antes de que existiera este proceso de canonización. Bueno, la canonización se hizo oficial en el siglo XII. Fue declarado santo por el obispo del pueblo, quien conocía muy bien su vida y todos sus méritos. Y después de escuchar todo el encuentro con Cristo de Judas Tadeo, que pues fue literalmente ese encuentro con nuestro Señor, vamos a escuchar un poco de lo que hemos encontrado con respecto a sus milagros. Tenemos como primer punto que Santa Brígida de Suecia, mística y patrona de Europa, escribió que un día Jesús le recomendó que cuando quisiera obtener ciertos favores, los pidiera por medio de San Judas Tadeo. Por esta razón, es considerado patrono de las causas imposibles y piden su intercesión tantas personas. Y te puedo apostar que... no me crucifiquen personas devotas de San Judas Tadeo. Pero probablemente muy pocas personas de las que realmente son devotas o que son devotas ni siquiera tienen idea de por qué razón es considerado patrono de las causas difíciles. Sí, exactamente. Existe mucha desinformación con respecto a pues a estas creencias que igual se van haciendo un poco más tradiciones que creencias y que algo que realmente tenga ese sentido. Son cientos los milagros que han sido realizados por San Judas Tadeo, de acuerdo a los testimonios de muchas personas alrededor del mundo. Por esta intercesión, muchos han recibido la sanación de sus enfermedades y personas moribundas o en etapas finales de una enfermedad, pues han vuelto a un estilo de vida normal. Y es que claro, o sea, pues imagínate el poder de su intercesión, porque aquí hay algo que hemos venido como que mencionando a lo largo de todo el episodio y es recordar siempre que San Judas no es el que hace los milagros. Él y todos los santos, todos, incluso la Virgen, son medios para llegar más pronto, más rápido, en línea directa con Dios, para recibir el milagro y el favor. Y pues obviamente él, al ser una persona tan cercana a Jesús, al ser una persona que luchó incansablemente pues por lo que hoy tenemos como iglesia, como contábamos en su biografía, él fue de las primeras personas que una vez que Jesús murió, fue de las personas que se fue a evangelizar y a empezar a trabajar lo que sería la iglesia que conocemos hoy en nuestros días. Entonces por eso es tan fuerte el poder de su intercesión, porque de alguna forma, bueno, yo me imagino, ¿verdad? Dios reconoce todo su trabajo y todo su esfuerzo y pues si él va y le dice, oye, es que esa personita que está ahí pues me lo está pidiendo, lo necesita realmente, pues obviamente recibe el favor y la gracia, pero sería muy importante que las personas vayamos creando más la conciencia, no solamente de él. Ahorita hablamos de él porque es un santo que tiene demasiada fama, que tiene demasiada popularidad y que está bien porque tiene un ejemplo de vida importante, fuerte y claro que es un modelo para todos nosotros, pero debemos de tener más conciencia en eso, en saber que él no es tampoco nada más un buzón de ir a pedirle cosas sin saber ni quién es, ni qué hizo, ni por qué lo consiguió, o sea, ni por qué acude a él en un momento de dificultad. Sí, claro que sí. Y creo que de la mano con todo este tema de los milagros, pues también están todas estas prácticas, pues se podrían decir de oración y de consagración y de penitencia, y bueno, cada quien le va involucrando sus propias cosas. Y bueno, como bien decías, Vic, su popularidad y toda esa devoción hacia él se ha hecho tan grande que alrededor de él hay, además de sus milagros y su popularidad, algunas situaciones que se han ido dando, y una de ellas es que en internet y incluso como en folletos que van dejando en las casas, existe una supuesta novena o cadena milagrosa a San Judas Tadeo que exige que esta sea compartida a determinada cantidad de personas en un determinado tiempo, y en caso de que no, pues en lugar de obtener las bendiciones, como que te dice que tendrás mala suerte o en realidad te irá mal o como una cosa así.
Y no sé, eso me recuerda como a esas cadenas que circulaban como por ahí del 2000, 2005, incluso 2010, en las que te llegaba un correo y si no compartías a 15 personas, tenías 7 años de mala suerte, una cosa así. Claro. Creo que yo aún estoy pagando algunas condenas de esas cadenas que no compartí, pero es muy importante que las personas sepamos y entendamos que eso ni siquiera es algo que pudiera ser real, que es algo que no está avalado por la iglesia ni aceptado por la iglesia y que a San Judas Tadeo le daría demasiado coraje. Sí, claro. Como ya escuchamos anteriormente, él era uno de los que defendían la fe como es. O sea, me lo imagino desde el cielo, su cara así de: señora, deje de andar repartiendo folletitos en mi nombre, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Claro. Y aunque la iglesia en muchas ocasiones ha buscado hacerle saber a la gente que ellos no están de acuerdo, que eso no es parte de la devoción hacia él, hay muchas personas que lo siguen haciendo y creo que ha sido en parte pues porque algunas personas lo siguen compartiendo y eso. Entonces, entre más vayamos cerrando los candados y no haciendo caso, pues obviamente es una práctica que va a ir dejando de tomar fuerza. Y a continuación les vamos a leer una oración de consagración para pedir la intercesión de San Judas. Y esta oración nos invita a eso, a la oración, a pedir consagración y a verlo como un medio de intercesión. Y dice así: San Judas, apóstol de Cristo y mártir glorioso, deseo honrarte con especial devoción. Te acojo como mi patrón y protector. Te encomiendo mi alma y mi cuerpo, todos mis intereses espirituales y temporales, y asimismo los de mi familia. Te consagro mi mente para que todo proceda a la luz de la fe, mi corazón para que lo guardes puro y lleno de amor a Jesús y María, mi voluntad para que como la tuya esté siempre unida a la voluntad de Dios. Te suplico me ayudes a dominar mis malas inclinaciones y tentaciones, evitando todas las ocasiones de pecado. Obténme la gracia para no ofender a Dios jamás, de cumplir fielmente con todas las obligaciones de mi estado de vida y practicar las virtudes necesarias para salvarme. Ruega por mí, Santo Patrón y auxilio mío, para que, inspirado con tu ejemplo, asistido por tu intercesión, pueda llevar una vida santa y tener una muerte dichosa, y alcanzar la gloria del cielo como donde se ama y da gracias a Dios eternamente. Amén. Digo, y creo que podemos notar esa clara diferencia. Si uno se pone a leer muchas veces como que esas oraciones que uno encuentra de primera mano o así, pues se nota esa intención de la iglesia de irlas sacando, porque pues no es esencialmente lo que se busca, que es la santidad. Todo esto son medios hacia la santidad y pues se ha perdido, se ha devaluado sobre todo en particular para San Judas Tadeo, que más bien se piden fines económicos, fines amorosos y de todo, trabajo. Pero realmente es este medio para la santidad, para siempre seguir el camino de Cristo. Claro, y hay otra oración de San Judas Tadeo a la que podemos acudir y es la que generalmente aparece como en las estampitas y en los devocionarios y dice así: Oh glorioso apóstol San Judas, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor que entregó a tu querido maestro en manos de sus enemigos ha sido la causa de que muchos te hayan olvidado, pero la iglesia te honra e invoca universalmente como patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí que soy tan miserable y haz uso, te ruego, de ese privilegio especial a ti concedido, con el que socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que reciba los consuelos y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, y para que bendiga a Dios contigo y con todos los escogidos por toda la eternidad. Te prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de ese gran favor y nunca dejaré de honrarte como a mi especial y poderoso protector, y hacer todo lo que pueda hacer para fomentar tu devoción. Amén. Muy bien. Y bueno, con esto vamos llegando al final de este episodio. Creo que podemos ir entendiendo el por qué actualmente hay algunas campañas que han surgido por iniciativa de
ciertas diócesis, de ciertas parroquias, para ahora en la festividad de San Judas, que sepan discernir incluso de imágenes que están pues en lo correcto y algunas que no. Por ahí los invitamos a que busquen toda esta información, es bastante interesante. También pues ya escuchamos un poco el porqué de sus representaciones, por qué estuvo en Pentecostés, por la forma en que fue martirizado, etc. Y esperamos de verdad que este episodio sea útil, porque es básicamente la razón de este episodio, que tengamos un poco esa información que muchas veces queda sepultada entre otro montón de información no correcta o que cuenta las verdades a medias. Incluso nosotros pues lo vivimos haciendo la investigación para este episodio. Regularmente la historia o las historias que encontrábamos pues son esas que están marcadas por la iglesia como no canónicas o tradiciones de otros ritos, etc. Y pues lo que queremos es precisamente llevar a todos ustedes esa información que nos guíe en este camino hacia la santidad. Claro, y es que entre más conoces o entre mejor conoces la vida de un santo, tu devoción y tu perspectiva de por qué crees en él y en su intercesión cambia. A mí particularmente me cambió mucho la percepción que tenía de San Judas, y no es que tuviera una mala percepción, es simplemente que a lo mejor su popularidad no me llamaba tanto la atención, y al conocer más sobre su vida, sobre lo que hizo, sobre la persona que él significaba para Jesús, lo tengo en otro concepto totalmente diferente, y a mí me gustaría mucho que las personas pudieran también hacerlo, que lo vieran más como la persona que fue, lo que hizo, lo que logró, y no solamente como un buzón para ir a pedir milagros. Sí, claro que sí. Y les agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos han dado en nuestras redes sociales. Síganos, por ahí tenemos cada vez más contenido que esperemos que les esté gustando mucho. Y pues creo que ha sido todo. Muchas gracias y recuerden que estamos buscando al maestro.